Ya les presento a la profe Liliana Duarte. Profe, ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues para mí un placer poder compartir algo del conocimiento que gracias a mi casa, la Universidad Nacional, he podido construir alrededor pues, de la cognición y más en estos momentos en que creo que todos tenemos tantas inquietudes acerca de pues cómo estos momentos. Oye, muy pasito. Ay, ya a ver si aquí se escucha un poco mejor. No sé si ya me escuchan un poco mejor. profe, si escuchan ya un poquito mejor, por Falta favor. todavía más volumen, perdón. Lo escucho perfecto. Yo también. Yo estoy escuchando bien. Sí, de pronto si algún asociado escucha muy bajito, ya es cuestión de mirar en su equipo si el auricular o de pronto la configuración del audio del sonido la tienen muy bajita para que de pronto la puedan modular. Pero digamos en las pruebas de sonido la escuchamos perfecta, profe Liliana. Bueno, muchas gracias. Igual pues cualquier cosa me avisan y yo trato de mover acá mis equipos. Pues repitiendo lo que les estaba comentando, le agradezco mucho a la cooperativa por la invitación. Creo que pues estos espacios, como ya ustedes lo mencionaban, son importantes para que sepamos que a pesar pues, de las circunstancias y de la distancia que tal vez estamos teniendo que mantener, pues no necesariamente tenemos que estar solos y alejados de otras personas que son importantes para nosotros. Entonces, pues como pudieron haber visto en el anuncio acerca de la sesión de hoy, la idea es que hablemos un poco de la cognición, de qué efectos puede tener este momento que estamos viviendo de aislamiento preventivo en algunas de nuestras habilidades cognitivas y también pues hablarles un poco de qué son estas habilidades cognitivas, especialmente la memoria y cómo podemos mantenerlas pues en un estado óptimo. Entonces, me gustaría de pronto que tengan claro que la idea de la sesión es que puedan interrumpir y hacer las preguntas que tengan en el momento en que las tengan, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para empezar, creo que me parece muy importante hablar de esto, que es algo que tal vez todos hemos tenido en algún momento como inquietud y son algunas situaciones que nos pueden haber ocurrido a todos en algún momento. Por ejemplo, ¿les ha pasado que pierden objetos incluso dentro de la casa o que dejan, digamos, tienen que realizar alguna actividad y olvidan algún objeto importante que necesitan para una actividad que han planeado, que de pronto o les aparece la necesidad de revisar si han hecho o no una actividad que ya suponen haber realizado, que de pronto les pasa que se quedó un día una hornilla del gas abierto o que se quedó una luz encendida o que quedó la llave del agua abierta, que leyeron algo que ya habían leído y no se han dado cuenta sino hasta un rato después, tener la palabra en la punta de la lengua o en medio de una conversación preguntar de qué estábamos hablando. También cosas como de pronto estar en un cuarto, ir a otro y preguntar yo a qué vine acá, para qué fue que vine, estaba en la sala, fui a la cocina, a qué fue que fui a la cocina. O, por ejemplo, haber planeado alguna actividad y de pronto olvidar hacerla u olvidar algún detalle dentro de la planeación de la misma. Entonces, no sé si alguno quisiera comentar algo sobre esas situaciones que a veces ocurren, pueden ocurrirnos a todos en distintos momentos y pueden preocuparnos. Entonces, no sé si alguno quiere comentar. Sí, a mí sí me pasa y se me queman hasta las ollas. ¿Y con mucha frecuencia? No con mucha frecuencia, la verdad no, pero sí me distraigo fácilmente. No sé quién está hablando, qué pena. Maritza Naranjo. Profe Maritza. Bueno, pues vamos a ver un poco más adelante
pues, qué tan preocupantes pueden llegar a ser estas situaciones. ¿Alguien más o alguna otra cosa que de pronto les haya ocurrido y les haya dejado pensando cómo será que esto es algo de lo que debo preocuparme? Buenas De pronto en tardes. el día. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Mi nombre es ¿Aureliano? Aureliano Hernández. Aureliano Hernández. No, mi pregunta ¿Cómo es, está, profesor? bien, muchas gracias. No, es que mi pregunta sale un poco del tema y es si hay Sí. estudios en los cuales se demuestre que esos olvidos dan más o ocurren más a gente de la tercera edad que en los jóvenes. O más bien la pregunta podría ser, ¿qué tanto ocurre esto en los jóvenes? Ok, pues definitivamente estas situaciones que les presento acá, que nosotros llamamos queja subjetiva de memoria o queja cognitiva, son situaciones que se presentan tanto en jóvenes como en adultos. Hay un par de estudios de pronto que ahora creo que puedo citarles, uno que es pues, que se realizó en el Instituto de Envejecimiento del Hospital San Ignacio hacia el 2002, en el cual se validó un instrumento que se conoce como escala de trastornos de memoria. Y ese instrumento pues trató de identificar hasta qué punto estas situaciones, digamos, olvidos cotidianos, llegaban a ser algo común en personas mayores de 65 años. Entonces, en este grupo se validó un instrumento en el cual pues lo que se encuentra es que efectivamente algunas de estas situaciones ocurren de forma general en este grupo, solo que pues digamos hay un nivel, una frecuencia de ocurrencia en la cual digamos ya se puede considerar que es algo que puede llegar llevar a pensar, perdón, que se está frente a un proceso patológico. ¿Sí? Entonces, pues hay un instrumento mucho más estructurado, que es este del que les estoy hablando, que pues, se administra, por ejemplo, en las consultas de geriatría, de neurología o de neuropsicología, cuando una persona consulta porque considera que está teniendo problemas de memoria. Sin embargo, pues también hay otros estudios que se han hecho en adultos jóvenes. Pues, por ejemplo, hay un instrumento que también se llama escala de fallos en la memoria en la cotidianidad. Tiene algunas validaciones, una española pues, que tengo ahora como más presente. Y en esta pues también se reporta exactamente lo mismo. O sea, todos tenemos este tipo de olvidos, solo que cuando sobrepasan una frecuencia que ya está estandarizada, puede llegar a ser algo que puede llegar a preocupar. Entonces, además de la ocurrencia de estas situaciones, hay otros indicadores, de hecho, pues que quise traerlos acá porque sé que de pronto al enfrentarse uno con estas preguntas puede entrar a pensar como, bueno, ¿y qué puedo hacer en estos casos? Entonces, por un lado, es importante, como les digo, y como ya el profesor Aureliano señalaba, de con qué frecuencia están ocurriendo estas situaciones, o sea, si es algo, como decía la profesora Maritza, que ocurre pues ocasional, muy rara vez, ocasionalmente muy rara vez, pues bueno, uno dice, puede ser algo que se debió a alguna situación, algún pues, pequeño despiste que uno tuvo en el momento, pero si esto se está repitiendo en el tiempo, pues de pronto ya hay que empezar a prestarle atención. Por otro lado, hay que hacer una autoevaluación, no solo de la frecuencia de ocurrencia de estas situaciones, sino también de tres cosas que indican que estos olvidos ya no son algo tan cotidiano ni tan común. Por un lado, esto les está generando preocupación, es decir, es algo que de pronto ustedes se encuentran pensándolo en su día a día y diciendo, no, o sea, esto es algo que ya no es tan común en mí o es algo que se sale de lo que normalmente me ocurre. Segundo, alguien cercano me ha dicho que se preocupa por estas cosas que me pasan. Entonces, por ejemplo, si de pronto un hijo, un familiar o un vecino, un amigo, una persona cercana y conocida le dice a uno, venga, estas situaciones ya se están presentando más frecuentemente que antes y ya me están empezando a preocupar. Y un último indicador que pues ya nos lleva a pensar que hay que prestarle atención a estas situaciones es si la persona al presentarlas ha empezado a requerir mucho más apoyo de otras personas en sus actividades del día a día. Actividades complejas, por ejemplo, hacer compras, manejar su dinero, tomar su medicamento, asistir a citas,
ese tipo de actividades. Cuando ya en esas se empieza a requerir mucho más apoyo que antes debido a estos olvidos, entonces hay que prestarles atención porque pueden ser un indicador de que algo puede estar pasando. Quisiera saber de pronto si con esto que les mencioné ya la pregunta que hacía el profesor Aureliano se responde parcial o totalmente. Bueno, en- yo también tengo una anotación al respecto. Claro. Uno nota que muchas veces la memoria se vuelve selectiva. Los jóvenes difícilmente dan una razón por teléfono. Alguien lo llamó a uno y entonces iba a dar la razón. Entonces es falta de interés, porque muchas veces también se dice que los adultos mayores tenemos memoria selectiva. Suena a disculpa, pero es posible. Uno puede estar perdiendo interés por ciertas cosas y recuerda lo que realmente le interesa. Entonces mi pregunta es, ¿sucede lo mismo en los jóvenes que en los adultos mayores? Definitivamente. Sí, algo que me parece muy interesante de lo que está diciendo el profesor Aureliano es esto de ¿me interesa o no? Entonces lo aprendo o no lo aprendo y lo aprendo mejor o no. Entonces definitivamente la memoria, que ya vamos a ver un poco más de esto, pues no es una capacidad que en sí misma funcione, digamos, por su propia cuenta, sino que depende de otras capacidades. Dentro de estas, digamos, de las más, digamos, primordiales, podríamos mencionar la capacidad atencional, la percepción y también la motivación y el estado anímico. Entonces, esos 4 son factores muy importantes y que incluso son lo primero a lo que uno de pronto apunta cuando una persona dice tengo problemas de memoria. Antes que pensar la memoria es lo que está fallando, hay que primero identificar si estos 4 aspectos están funcionando bien. Y efectivamente esto es algo que es de cierta manera independiente de la edad. La cuestión es que de pronto a medida que el tiempo pasa y a medida que envejecemos hay algunos procesos que cambian en su función y definitivamente, como ya lo señalaba, de hecho hay unos modelos muy interesantes sobre el envejecimiento. Hay uno que tengo ahora pues en mente que es el de selección, optimización y compensación, que nos señala que justamente pues a medida que envejecemos, de pronto nosotros empezamos a identificar cuáles son los aspectos más relevantes para nosotros frente a otros y empezamos a, digamos, invertir nuestros recursos en aquellas situaciones en que vemos que vamos a obtener de pronto una mayor ganancia o que nos interesan más. Entonces, definitivamente la motivación es algo que va a atravesar estos procesos de aprendizaje y efectivamente yo creo que podría ser comparable eso que ya lo señalaba usted, perdón, como en memoria selectiva y que creo que tiene que ver mucho con eso. No sé si alguien más iba a hacer un comentario que escuché un micrófono abierto. O si el profesor Aureliano tiene algo más que señalar, que me parecen muy interesantes los apuntes que ha hecho. Bueno, vamos a avanzar entonces. Cualquier cosa, pues igual que en este momento, me gustaría que hagan sus comentarios y preguntas a medida que surjan. Bueno, entonces un punto que me parece muy importante acá para discutir también es, pues, qué nos ha mostrado la evidencia reciente acerca de qué pasa con la cognición en estos periodos de aislamiento. Es curioso porque, pues obviamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pues en qué se ha centrado la investigación en estos tiempos de pandemia y en la mayoría de casos se ha, pues, tratado de hacer investigación en varios ejes, obviamente en el diagnóstico, en el tratamiento, y hay un eje muy importante que ha empezado a surgir que es el de la salud mental. Hay algunos estudios que se han realizado a nivel mundial, ¿sí?, en distintos contextos, en los cuales se señala cuáles son como los principales cambios que se han venido observando en este aspecto a medida que pues hemos estado pasando por la cuarentena y los tiempos de aislamiento preventivo.
Entonces, dentro de las muchas cosas que he podido ver que se señalan en estos estudios, rescataría estas que están acá, algunos cambios en el estado de ánimo. Fundamentalmente se refiere que, pues, si este tiempo se prolonga, además de esto, pues no hay una suficiente red de apoyo percibida, el aislamiento social se vuelve algo real, es decir, que no solo es una cuestión de estar en la casa, sino que no hay un contacto con otras personas durante un tiempo prolongado. Entonces parece que puede haber un aumento significativo de los síntomas depresivos o de ansiedad. Esto es aún más, digamos, preocupante en personas que ya previamente han tenido un diagnóstico en esta línea y es en quienes se apunte que hay que tener pues mucha más, o hacer un seguimiento mucho más cuidadoso. Además de esto, pues considerando la respuesta de estrés, que es algo que aparece de forma natural ante situaciones que uno siente que de cierta manera superan los recursos que uno tiene de afrontamiento, y aparece pues el estrés que de cierta manera es una respuesta que permite que nosotros respondamos de forma adecuada a esas situaciones que aparecen. Pues lo que está pasando es que con tantas situaciones novedosas y de hecho con tantos estresores, pues las respuestas de estrés están aumentando y pues esto también conlleva a una serie de digamos, cambios incluso fisiológicos. Algo que está escrito en la literatura hace varias décadas, es que cuando las personas están ante situaciones estresantes, pues efectivamente la concentración de cortisol aumenta y eso también llega de manera secundaria a afectar los procesos de aprendizaje y memoria, por mencionar alguna cosa. Además, pues que efectivamente el estar expuesto de manera prolongada al estrés, pues también tiene un impacto sobre otros sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Entonces, pues es algo que también se ha resaltado que pues hay que prestarle atención a esta respuesta que está apareciendo. Bueno, pues ya hablábamos de la aparición de síntomas de ansiedad. Esto sobre todo porque la situación que estamos viviendo pues tiene una importantísima connotación de incertidumbre, o sea, no sabemos muy bien y como que día a día hemos estado construyendo el panorama de qué puede pasar más adelante, pero pues la incertidumbre a la que nos estamos sometiendo es considerable y por tanto pues también pueden aparecer o exacerbarse estos síntomas de ansiedad. Muchas personas que estamos realizando estos procesos de teletrabajo pues podemos estar o bien expuestos a tiempos de trabajo prolongados, o muchos quienes no han podido iniciar estos procesos pues están en unos periodos de inactividad también muy prolongados, dado que muchas de esas actividades o las actividades que habían involucrado en su rutina pues justamente involucraban salir de sus casas. Entonces pues ese ha sido un efecto que se ha venido observando y que pues evidentemente puede tener un impacto negativo en en nuestros procesos cognitivos. Finalmente, pues, dos cosas que me parece importante señalar son cambios en los procesos atencionales que pueden ocurrir o que pueden presentarse en estos casos. Entonces, por un lado, algo que denominamos problemas de concentración, es decir, que cuesta más trabajo mantenerse en una tarea el tiempo necesario para completarla de manera exitosa. Y por otro lado, también una tendencia a distraerse de forma más fácil, o sea, que cualquier estímulo externo, incluso los estímulos más irrelevantes pueden hacer que uno se distraiga y entonces estas dos cosas entorpecen las actividades del día a día. Entonces, estos son como los efectos a grandes rasgos que se han descrito asociados a los periodos de aislamiento en general, algunos de ellos pues justamente en estos tiempos recientes. Bueno, estaba viendo algunas preguntas, listo. Bueno, entonces obviamente todo este panorama, por un lado las quejas de las que estábamos hablando, las quejas cognitivas, y por otro pues estas vías a través de las cuales puede haber un efecto del aislamiento sobre la cognición,
nos pone frente a la pregunta de qué podemos hacer. Entonces hay un concepto que está muy relacionado con estos cuatro que están, perdón, con estos cinco que pongo acá, que es el de mantenimiento cognitivo. Podemos pensar en el mantenimiento cognitivo como algo afín a lo que sería el acondicionamiento físico y pues justamente la actividad y el ejercicio físico, que son procesos que están dirigidos, uno, pues obviamente a mantener un nivel de actividad específico, a un ritmo que pues depende también de la respuesta individual y que permite ir mejorando las habilidades y pues las aptitudes físicas. Esto de manera análoga se puede ver también en la cognición y nosotros podemos establecer procesos y programas de entrenamiento cognitivo que tengan un efecto pues positivo justamente sobre nuestras habilidades. Para entender cómo funciona esto, pues tenemos que hablar al menos de estos dos conceptos de acá, bueno, estos tres, el de reserva cognitiva, que hace referencia a todas las experiencias, conocimientos y habilidades que se adquieren a lo largo de la vida y que requieren de un esfuerzo cognitivo y por tanto, digamos que va aumentando a lo largo de la vida. Cuando apareció inicialmente este concepto se asociaba únicamente con los años de escolaridad formal, sin embargo, en los años recientes se ha empezado a hablar también de otros aspectos, por ejemplo, del aprendizaje de pasatiempos y hobbies, de la lectura, del aprender a tocar un instrumento musical, de la apreciación musical, del aprendizaje de otros idiomas. Entonces, todas estas actividades también son cognitivamente estimulantes y por tanto aportan a la reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva, que podríamos usar una analogía que sería como un software, está soportada pues justamente en un hardware que es la reserva cerebral. Entonces, la reserva cerebral justamente pues vendría a ser el número de conexiones sinápticas que aparecen en el cerebro cada vez que se produce un aprendizaje específico y que de cierta manera soporta a ese aprendizaje. Entonces, cada vez que aprendemos o cuando incluso recordamos información, o se crean o se refuerzan conexiones sinápticas en distintas zonas del cerebro y esto es lo que permite que esos aprendizajes se hagan permanentes. Y pues obviamente también sabemos que la permanencia de los mismos pues depende mucho del uso, digamos, sistemático de esa información. Hay otro concepto que es muy importante que es el de plasticidad cerebral, que justamente pues, hace referencia a la capacidad que tiene el cerebro de modificarse y también de establecer nuevas conexiones a pesar de que algunas de ellas, digamos, se hayan dejado de lado, por ejemplo. Esto es muy importante en dos casos, pero no solo en estos, uno en los casos de lesiones cerebrales adquiridas, por ejemplo, cuando una persona ha tenido un traumatismo cerebral o cuando ha tenido un tumor cerebral y ha tenido que hacerse una cirugía para retirar el tumor, bueno, como por poner dos ejemplos, y hay un daño en el tejido cerebral, lo que sabemos es que algunas zonas del cerebro cercanas, circundantes a ellas, pueden empezar a adoptar las funciones de estas áreas que tuvieron algún tipo de daño. Y hay otro campo en el cual también se ha estudiado mucho la plasticidad cerebral, además de uno en el cual de hecho surge pues esta investigación, además del de las lesiones y disfunciones cerebrales, que es el del neurodesarrollo, es en el envejecimiento, porque justamente con el proceso de envejecimiento normal hay unos cambios estructurales y funcionales en el cerebro, pero lo que vemos es que con el paso del tiempo el cerebro se va adaptando y reestructurando y reorganizando para responder justamente a esos cambios y pues evitar que haya algún tipo de, digamos, alteración funcional. Entonces, siempre que no haya un proceso patológico en sí mismo, la plasticidad cerebral va a permitir que, digamos, el cerebro mantenga un funcionamiento adecuado y óptimo para permitir que la persona realice las actividades que normalmente ha hecho de forma autónoma e independiente. Incluso se encuentra que en procesos neurodegenerativos,
por ejemplo, en el deterioro cognitivo leve o en las demencias, en fases iniciales, la plasticidad cerebral de hecho permite que las personas pues durante un tiempo prudencial pues continúen en su nivel de funcionamiento, digamos, esperado durante un tiempo. Esto es como si de cierta forma esa reestructuración y esa plasticidad permitiera compensar esos cambios patológicos. Entonces es muy interesante cómo el cerebro puede cambiar y puede transformarse a medida que ocurren, digamos, estas situaciones. Entonces, basándonos en estos principios, se han propuesto dos modelos de intervención para mejorar o para mantener la cognición. De la rehabilitación cognitiva no hablaremos mucho porque la rehabilitación está dirigida específicamente a personas que han tenido algún tipo de lesión o disfunción cerebral que se ve reflejada en una alteración cognitiva, es mucho más específica y está orientada pues justamente a definir unos objetivos de recuperación, no tanto de pronto de recuperar y de volver a un estado inicial pues los procesos cognitivos, sino más bien de encontrar un estado óptimo de funcionamiento en la persona, en su cotidianidad y en sus condiciones. Me gustaría centrarme más en el concepto de estimulación cognitiva, que pues, justamente se refiere a actividades que pueden ser generales o específicas, que están orientadas a la mejoría o al mantenimiento de la cognición y que pueden llevarse a cabo en personas sanas o en personas con alguna patología. Entonces, la estimulación cognitiva es un campo muy amplio y muy rico, que de hecho, pues digamos, podríamos decir que su uso se ha generalizado en los últimos años, también respondiendo mucho a la inquietud que se ha tenido no solo en, digamos, en pacientes y en centros para adultos mayores, sino también en los profesionales de la salud, fundamentalmente en los geriatras, en los gerontólogos, en los neurólogos y en los psicólogos, para tratar de hacer procesos de prevención, incluso de promoción de la salud cognitiva. Entonces, pues justamente esto es lo que nos explica que ahora pues tengamos tanto acceso a materiales y a estrategias de estimulación cognitiva. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta o comentario. O si quieren, bueno, también la podemos dejar hacia el final, como ustedes prefieran. Gerson, me dirás si continuamos o vamos respondiendo las preguntas. Liliana, continuamos. Yo ya estoy adjuntando todas las preguntas y al final las respondemos todas. Perfecto. Listo, sigamos entonces. Bueno. Entonces, como les decía, me parece muy importante, aunque a muchos nos interesa la memoria y creemos que la memoria es una función muy importante y de hecho así lo es, antes de poder hablar de ella, pues tenemos que hablar de otras habilidades cognitivas. Entonces, yo les mencionaba hace un momento que en uno de los niveles iniciales de la cognición, incluso antes de hablar de memoria, teníamos que hablar de procesos de sensación y percepción y de atención. Entonces, esta es una pregunta que la primera vez que me la hicieron, yo pensé que tenía una respuesta obvia, pero tal vez no es una respuesta tan sencilla, y es ¿cuántos sentidos tenemos? Entonces, normalmente uno a esta pregunta responde 5, porque es lo que nos han enseñado. Normalmente nos han dicho que tenemos el sentido de la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Me faltó uno. Bueno, el oído, gusto, tacto, olfato. Y me sigue faltando uno. Bueno, los 5 tradicionales. Entonces, normalmente siempre nos han señalado estos 5, sin embargo, pues son muchos más. Incluso se llega a hablar de 20 sentidos, incluyendo la propiocepción, que es una, digamos, integración de información que nos permite saber en qué estado está el cuerpo, en qué posición está. También la nocicepción, que es la percepción, pues, justamente del dolor. Ay, gracias, el tacto me estaba haciendo falta, gracias.
El equilibrio también es entendido como un sentido, y en fin, la sensación de temperatura. Hay varios sentidos más allá de los que tradicionalmente nos han mencionado, y de hecho todos ellos son muy importantes para tener no solo una noción del estado de nuestro cuerpo, sino también del contexto y del mundo exterior. Entonces, cuando hablamos de sensación, pues justamente hablamos de estos órganos básicos a partir de los cuales recibimos información sensitiva, y la percepción es una capacidad un poco más compleja que va más allá y que implica la interpretación y el procesamiento de esta información de manera mucho más compleja. Acá hay un video que pues me gustaría de pronto, no sé si podrían, creo que sí, acceder a las memorias de la presentación de la charla, para que puedan verlo, que es muy interesante y explican pues varios de estos sentidos de los que estamos hablando, pues para poder avanzar. Bueno, también la propiocepción, exactamente. Entonces, pues es un video muy interesante, pero me gustaría que avancemos. Acá hay una pequeña actividad que me gustaría que, si es posible, la hagamos mientras se las voy comentando. Entonces la idea es sentarse viendo a través de una ventana. Espero que en este momento todos tengan una ventana cerca, si no, pues lo pueden hacer cuando terminemos la charla. Entonces la idea es sentarse viendo a través de una ventana, cerrar los ojos y tratar de concentrarse en la respiración, que es algo que, a pesar de que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, pues no somos tan conscientes de ella todo el tiempo, y de hecho determinan en gran medida, por ejemplo, la sensación de ansiedad que podemos tener o el nivel de estrés que estamos experimentando. Bueno, entonces la respiración, su identificación y su control consciente va a ser muy importante. Entonces la idea es sentarse, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración hasta sentir, pues, en lo posible una conexión con esta con la respiración y saber que estamos siendo conscientes de ello. Entonces, luego de hacer esto, durante unos pocos segundos, unos minutos, entonces la idea es abrir sus ojos y tratar de escribir 5 cosas que puedan ver y que estén viendo en este momento por la ventana. Entonces, por ejemplo, puede ser las ventanas del frente, los tanques de agua, una valla, una antena, una planta que tiene el vecino del frente, ¿no? Entonces, ahora, concentrarse en 4 cosas que pueden oír. Entonces, en este momento, bueno, a mí me es un poco difícil porque tengo los audífonos, pero normalmente yo sé que estoy escuchando los carros que pasan por la avenida, algún pajarito, alguna puerta que se abre, el sonido que está en la habitación del lado. Ahora, 3 cosas que puedan sentir. Entonces son 3 cosas que en el momento, mientras están allí sentados, pueden sentir. Por ejemplo, puede ser la ropa, ¿sí? Pueden ser sus propias manos, puede ser la silla en la que están sentados, ¿sí? 2 cosas que puedan oler en ese momento. Entonces, por ejemplo, una plantica de lavanda que yo tengo acá y este jugo de naranja. Y una cosa que puedan saborear. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el jugo. Este es un ejercicio que puede tomarle a uno 5 minutos, incluso menos. Y es muy interesante porque nos conecta con nuestros sentidos básicos. Entonces, es un ejercicio que se puede hacer en cualquier momento del día. Lo aconsejable es hacerlo al menos una vez al día. Nos conecta no solo con nuestros sentidos, sino también con nuestro contexto cercano y nos hace conscientes de las sensaciones y de la percepción que nos acompaña. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la atención. La atención, como les decía, es una capacidad bastante compleja que es de hecho muy importante para el funcionamiento de otras capacidades cognitivas. Entonces,
Cuando hablamos de atención, hablamos de la capacidad para centrar nuestro esfuerzo cognitivo en estímulos ya sea externos o internos. Entonces también esto explica por qué de repente a veces, mientras estamos realizando una actividad, nos ensimismamos y nos distraemos con nuestros propios pensamientos, porque justamente estamos dirigiendo en ese momento nuestro esfuerzo hacia ese estímulo. Hay distintos tipos de atención, hablamos de atención sostenida, que pues, ya les mencionaba que es también lo que se denomina concentración, o sea, que podamos mantenernos en una tarea el tiempo necesario para terminarla adecuadamente. Atención focalizada, que quiere decir que podemos identificar estímulos que son relevantes y mantenernos en ellos. Atención selectiva, que implica que nosotros podemos elegir un estímulo entre otros que pueden ser distractores e irrelevantes. También podemos hablar de atención alternante, que nos permite pasar de una tarea a otra y realizar ambas de forma exitosa. Y también podemos hablar de atención dividida, que es la que nos permite realizar dos actividades en paralelo. Entonces, esta es una técnica muy interesante que de hecho se desarrolló con el fin de evitar dos cosas. Uno, las distracciones y por otro lado la fatiga mental. Nosotros estamos acostumbrados de hecho a muchas personas a pasar tiempos muy prolongados en la misma tarea y pues esto lleva a que empezamos a tener pues menos capacidad atencional o nos distraemos con mayor facilidad. Entonces, esta es una estrategia muy interesante que nos ayuda a ser conscientes de esto y nos enseña a dividir los periodos de trabajo en tiempos más cortos y se denomina técnica Pomodoro, que fue desarrollada por Cedillo en 2006. Seguramente en algún momento lo han escuchado antes. Entonces consiste en hacer 25 minutos de actividad. Aquí puede ser cualquier actividad que estamos haciendo, puede ser estamos leyendo, escribir, puede ser ver un programa de televisión, puede ser estar haciendo una actividad de jardinería, puede ser. Entonces la idea es que luego de los primeros 25 minutos de actividad se tome una pausa de al menos 5 minutos. Se puede hacer entre 3 y 5 minutos. Y luego de terminar la pausa, otros 25 minutos de actividad, luego otros 5 de descanso y así sucesivamente. La idea es terminar 3 o 4 de estos pomodoros que, si se dan cuenta, pues justamente ahí está el origen de su nombre. Quien lo propuso pues utilizó estos relojes de cocina que tienen pues el temporizador y pues justamente el que él estaba usando en su momento tenía una forma de tomate, entonces pues por eso le asignó este nombre a su técnica. Entonces la idea es terminar al menos 3 o 4 periodos de trabajo y luego de terminarlos tomar una pausa mucho más larga, de entre 15 a 30 minutos. Esas pausas implican cambiar totalmente de actividad. Por ejemplo, si estamos sentados frente al computador, entonces ir a ver por la ventana, de pronto caminar a otra habitación, ir a tomar un café o ir a tomar un jugo. Bueno, el hecho es que la idea es cambiar totalmente de actividad en esos espacios. Y esta es una técnica que se encuentra que ayuda a que las distracciones y los errores atencionales que ocurren en las actividades disminuyan y también la fatiga que puede ocurrir por mantenerse tanto tiempo en una misma actividad disminuya. Y pues sabemos que de pronto en estos momentos es mucho más tentador sentarse durante un tiempo ilimitado a realizar una misma actividad, entonces es importante hacer conciencia de hacer esas pausas para evitar pues justamente tanto los errores atencionales como la fatiga. Sobre la atención, se han propuesto pues distintas actividades de estimulación. Estas son unas de las más, digamos, populares y sé que muchos seguramente se han preguntado si son útiles, si sirven para pues, trabajar estos procesos cognitivos. Entonces están las sopas de letras, los crucigramas y los sudokus, por mencionar algunos. Lo que muestra la evidencia sobre este tipo de tareas, que son tareas de rastreo visual y atencionales,
es que sí pueden funcionar, o sea, sí hay mejoría en algunos procesos cognitivos cuando se realizan de forma sistemática. Es decir, si yo hago una sopa de letras hoy y vuelvo a hacer una en 6 meses, probablemente eso no me va a ayudar. Si hago una hoy y hago otra en 15 días y no vuelvo a hacer, tampoco va a servir. Lo mismo pasa con los crucigramas, lo mismo pasa con los sudokus. Se encuentra que estas son actividades que permiten mejorar algunos procesos específicos, la atención sostenida, que ya hablábamos que es como la concentración, mantenernos en una actividad para completarla adecuadamente, las habilidades de rastreo visual, que son también muy importantes en los procesos atencionales y de hecho en las actividades cotidianas también. Y por último, la memoria de trabajo, que ya vamos a hablar de ella, que hace referencia a la capacidad para mantener información durante tiempos muy cortos para ya sea hacer alguna operación con ella o simplemente que pase a la memoria a largo plazo. Entonces, estas son las habilidades en las cuales suele haber mejoría cuando se hace un uso sistemático de estas estrategias. Bueno, ¿los efectos de estas actividades se mantienen en el tiempo? Entonces, la respuesta es sí, cuando se mantiene la práctica. Es decir, esto es algo, otra vez volviendo a la analogía con la actividad física, uno tiene cierta ganancia en su estado físico al realizar actividad física de forma sistemática, pero cuando se abandona esta actividad, pues digamos que progresivamente se va, digamos, perdiendo esa capacidad. Algo similar pasa con las actividades cognitivas, y es que cuando se deja de practicar, pues también ese efecto se va progresivamente perdiendo. Entonces es importante que se mantenga, así como que se hace sistemáticamente, que se mantenga en el tiempo la práctica para garantizar que esos efectos también se mantengan. Algo también muy importante es que las sopas de letras, los sudokus, bueno, estas son actividades que solo van a tener un impacto sobre la cognición en términos globales, o sea, sobre el lenguaje, sobre la memoria, sobre las habilidades motoras, sobre las habilidades ejecutivas, si se realizan en conjunto con actividades que también estimulen esos dominios. Hay algunas un poco más completas, por ejemplo, en el caso de los crucigramas y las sopas de letras, sabemos que también se trabaja sobre el lenguaje, obviamente, sobre el vocabulario, incluso sobre la memoria semántica, porque tenemos que pues, acceder a esa información que tenemos, por ejemplo, en el caso del crucigrama. Entonces, sí hay una estimulación de estas habilidades, pero en un menor grado. Entonces, si queremos que haya efectos sobre otras habilidades, hay que también acudir a otras tareas. Y por último, como en todos estos procesos, algo muy importante va a ser que el nivel de dificultad vaya creciendo. Entonces, cuando de pronto uno empieza con una sopa de letras sencilla, digamos de 10 palabras y con muchos menos estímulos distractores, pero la idea no es quedarse un año haciendo sopas de letras de 10 palabras, sino tratar de ir aumentando gradualmente el nivel de dificultad para así también mantener pues, el nivel de exigencia y que se mantenga ese efecto pues, positivo en estas habilidades. Bueno, esto me parecía muy interesante porque sé que es una pregunta que hacen con mucha frecuencia en las consultas y me parece que sí, como les digo, pueden tener una utilidad estas actividades. Pues dada la naturaleza de la charla, y sé que es un poco más difícil para todos hacer este tipo de actividades, les quería dejar una recomendación de unos cuadernillos en los cuales se encuentran ejercicios que justamente son de lápiz y papel y que permiten trabajar sobre procesos cognitivos, fundamentalmente sobre procesos atencionales, la velocidad de respuesta, la memoria de trabajo, que son estos de acá, estos son simplemente algunos de los que se encuentran con facilidad en Internet y que de hecho pues, se utilizan bastante en la práctica clínica. Casi todos han sido desarrollados en España. Acá en Colombia pues tenemos algunas propuestas, pero no son de acceso libre, pero digamos que es un buen punto de inicio si ustedes quieren, digamos, iniciar o continuar un proceso de estimulación cognitiva en casa.
Entonces es interesante, hay algunos que pues, se pueden hacer sin imprimir, únicamente pues en el computador, otros que sí es importante imprimirlos. Hay actividades que incluso pues no necesitan de lápiz y papel necesariamente y pueden hacerse en conjunto con la familia, son bien interesantes. Bueno, entonces ahora pasando a otra habilidad cognitiva de las que les estaba hablando hace un momento, y que es muy importante también para el aprendizaje y la memoria, es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo siempre la definimos y la asociamos con una pizarra. Es un espacio limitado en el cual podemos ingresar información, podemos manipularla, operarla, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una operación matemática mentalmente, cuando tenemos que mantener durante un tiempo un número de teléfono, un nombre antes de tomar nota de él. Entonces, es una capacidad que nos permite justamente mantener y manipular información por cortos periodos de tiempo. Y es como la sala de entrada, como la recepción de información que nosotros vamos a decidir si es o no relevante y donde vamos a hacer procesos de asociación, de agrupación de la información para que su aprendizaje sea mucho más eficaz. Entonces acá hay un pequeño ejercicio, pues lo podrían responder a través del chat, ya les muestro. Entonces tenemos acá un alfabeto cifrado, hay 4 palabras allí ocultas, quiero que las descifren sin lápiz y papel. Entonces traten de descifrar las 4 palabras y cuando ya tengan las 4 palabras, simplemente las escriben en el chat y ya vemos cuántas logran y qué tan rápido logran hacerlos. Mientras lo van haciendo, les cuento que esta es una idea de una actividad que se puede utilizar para trabajar la memoria de trabajo y la capacidad atencional incluso. Es muy interesante porque uno lo puede hacer con la familia, puede dejarse mensajes, puede inventarse un alfabeto y traducir textos cortos y va a trabajar sobre estos procesos de atención y de memoria de trabajo. Entonces ya por aquí ya es, la profesora Marta descifró la primera, que de hecho esa primera palabra describe la actividad. Entonces la profesora Marisa ya las descifró todas, muy bien. Les voy a dejar un momentico, unos segunditos para que puedan hacer el ejercicio. Igual como les digo, lo interesante es de pronto que se queden con la idea para que la puedan usar más adelante. Bueno, la profesora Sara pregunta, dice que no vio las palabras originales. Bueno, el ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos aquí arriba cada una de las letras del abecedario hasta la L. Cada letra tiene un equivalente que es un símbolo. Entonces, abajo aparecen unas palabras cifradas y cada uno de los símbolos, pues hay que buscar cuál es la letra que le corresponde para saber cuál es la palabra que está allí escondida. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la primera. Entonces, buscamos este símbolo acá. Vemos que está asociado con la letra F. Listo. Luego vamos a este, es la letra A. Entonces, llevamos FA. Buscamos este, que es la C. Entonces, FAC. Este, que es la I, F-A-C-I, y este último, que es la L. Entonces ya sabemos cuál es la palabra. Entonces no sé si ya quedó un poco más claro. No sé si está viendo la profesora Sara la presentación. Si ve aquí la pantalla, no está viendo la pantalla. No sé si hay alguna recomendación para... Porque sí, claro, el problema es que no está viendo la pantalla. Pues en este orden de ideas, la profe debería estar viendo la pantalla en este momento. No sé, profe, si su merced nos puede escribir por el chat si no está viendo la presentación.
Sí, entiendo que es que no está viendo la presentación. Ah, que está viendo mi cara, pero no ve la presentación. Creo que habría que darle... Profe, su merced está viendo la conferencia en celular o en computadora. Profe, si lo está viendo en computadora, automáticamente debería aparecer la presentación. No sé. Me dice que ya la encontró. Bueno, profe. Listo, listo, muchas gracias. Sí, sí, es importante que la estén viendo ya. Entonces ya la profesora Sara ya puede hacer el ejercicio. Lo dejo ahí entonces unos segunditos para que ella pueda hacerlo y, eh, y ya continuamos. Bueno, no sé si ya las encontró todas. Bueno, vamos a seguir entonces. Listo. Bueno, me alegra que haya sido fácil el ejercicio, como la primera palabra, tal cual. Igual, como les digo, pueden jugar con el nivel de dificultad, hacerlas un poco más difíciles para que sea mucho más provechoso. Bueno, otra capacidad cognitiva muy importante es o bueno, más bien, es un concepto que agrupa varias de estas habilidades, que es el de funciones ejecutivas, que es una serie de capacidades que nos permite organizar nuestra conducta y el pensamiento hacia el cumplimiento de metas o objetivos específicos. Entonces, dentro de estas funciones encontramos habilidades complejas como la inhibición, que es lo que nos permite evitar dar respuestas en contextos que no pueden ser los adecuados, por ejemplo, o prolongar una respuesta en el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros inhibimos cuando estamos ahorrando dinero, vamos a un centro comercial, vemos en una vitrina algo muy bonito y decimos, no, momento, yo estoy ahorrando, entonces mejor no voy a comprarme eso, así me haga ojitos. Ese es un ejemplo de inhibición. La planeación o la planificación que nos permite pues estructurar un plan de acción para cumplir una meta específica o varias metas específicas. La capacidad de abstracción que nos permite identificar características salientes de los objetos, los estímulos, las situaciones, para también llegar a identificar cómo se relacionan con otras o para sintetizar cuáles son justamente sus características más importantes. Bueno, tenemos también la flexibilidad mental, que es lo que nos permite cambiar un plan de acción cuando vemos que no está siendo tan eficaz. Esas son como algunas de las más importantes. Entonces, hay una tareita pequeña, pues justamente es un poco de resolución de problemas, de abstracción, incluso de creatividad, y es cómo dividirían 5 manzanas entre 5 personas de tal manera que una manzana se quede en la canasta. Entonces, me pueden contar por el chat cómo creen que se resolvería esa situación.
Partiría 4 manzanas, cada una en 5 pedazos. Bueno, es una estrategia bastante creativa. ¿Y cómo se resuelve la idea de que quede una en la canasta? Eso es, creo que lo más importante. O sea, ahí entonces repartiría de a pedacitos esas 4 manzanas y la otra ya quedaría en la canasta sin tocar. Interesante la propuesta. ¿Qué otras ideas tienen de cómo resolver ese acertijo? Ahí. Entonces le da a la quinta persona, ¿qué? Le da la de la quinta persona, la dejo en la canasta, le daría la última manzana con canasta y toda la persona, pues vea que además de creativos, de creativas, bueno, las profes Clara, Inés, María, la profe María Erley y la profe Sara son muy buenas resolviendo problemas. Entonces, pues justamente esa es la solución. Entonces, para poder dividir las 5 manzanas entre 5 personas y que quede una en la canasta, pues la idea es que a la quinta persona hay que darle la manzana con todo y canasta, efectivamente. Entonces, en este tipo de situaciones, que pues esta es un poco de pronto menos cotidiana, pero pues sabemos que en el día a día se nos presentan situaciones que requieren de estas habilidades, pues estamos usando capacidades de planeación, de razonamiento abstracto incluso. También cuando, por ejemplo, estamos abstrayendo información verbal, por ejemplo, cuando una persona nos dice un chiste o cuando alguien nos dice un refrán o cuando se utilizan este tipo de frases y metáforas, pues que obviamente no, su contenido literal no es el único mensaje que se está expresando. Por ejemplo, cuando uno le dicen está que echa chispas, uno no se imagina a la persona que está lanzando chispas de su cabeza, sino que sabe que está un poco molesto. Cuando a uno le dicen que están las nubes, uno no está esperando a salir a ver a la persona flotando, sino que sabe que está un poco distraída. Y bueno, ahí están los otros ejemplos del proyecto que está en pañales, que uno sabe que no es algo literal, o la profesora o el profesor que perdió un tornillo. Pues sabemos que no se está haciendo referencia a ese sentido literal, no es que se le haya perdido un tornillo del juego de herramientas. Esta es una estrategia que a mí me parece muy útil. Es de hecho algo que se utiliza para mejorar los procesos de planeación. Se utilizan casi que en todas las edades y más allá, digamos, de que haya alguna dificultad en esta capacidad, que es una propuesta que hacen Solver y Matir, que son dos grandes investigadoras de la rehabilitación cognitiva, de la estimulación cognitiva y también de la capacidad atencional. Entonces, esta estrategia se conoce como selección y ejecución de planes cognitivos y consiste en seguir una planeación de esta manera para las actividades del día o de la semana. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es que nosotros normalmente hacemos una lista de pendientes, entonces anotamos en una listica cuáles son las tareas que tenemos por hacer. Sin embargo, esas listas de chequeo a veces no son útiles en sí mismas. Entonces se ha empezado a hacer mucho más énfasis en otras características de esas actividades que van a determinar qué tan pronto las va a hacer uno y qué tan exitoso va a ser el cumplimiento de las mismas. Entonces, además de decir qué es lo que tengo que hacer, es importante saber cuánto tiempo me va a tomar hacer cada actividad, qué nivel de dificultad tiene, qué tan urgente es, o sea que esto pues también es como organizar la lista de prioridades, y dependiendo de estas 3 características, entonces se determina en qué orden se va a realizar. Acá están algunos ejemplos en la parte de abajo. Entonces, el nivel de dificultad puede ser fácil, medio o difícil, y el nivel de urgencia, pues urgente, que tiene que hacerse de inmediato en el día
que puede hacerse a lo largo del día en cualquier momento o incluso en la semana, que son actividades que no requieren que uno las haga, digamos, en el momento. Entonces sí me gustaría de pronto que quede ahí la idea, que sé que es algo que de hecho tiene bastante utilidad, más en estos momentos donde pues más adelante les señalo, pero me parece importante ahora resaltarlo. Algo que se recomienda es mantener las rutinas diarias como se estaban llevando antes de la cuarentena. Es decir, que si nosotros teníamos una rutina diaria, por ejemplo, de autocuidado, o sea, como a tal hora yo me levanto, a tal hora me baño, a tal hora desayuno, que esto se mantenga. Y de la misma forma, digamos, las actividades que se venían realizando o las actividades nuevas que se están adaptando, que traten de organizarse de esta forma para pues ya, también llevar un registro de que también se están siguiendo esos planes para pues posteriormente poder hacer una revisión, porque es importante, digamos, no solo decir, de esta lista de 15 cosas solo hice 5, qué mal, sino de pronto identificar por qué no pude cumplir toda la lista de pendientes. Entonces es algo muy interesante y creo que nos puede ser muy útil a todos. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de la memoria. La memoria es una capacidad que ha tenido distintas definiciones. Hay muchos modelos teóricos que la definen, que definen distintos, digamos, subprocesos o distintas clases de memoria incluso. Pero sabemos que es la habilidad o la capacidad que nos permite hacer tres cosas: codificar o registrar, almacenar y evocar o recordar información. Entonces, siempre se usan analogías como las de una biblioteca o como las de un archivador. Entonces, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, cuando nosotros aprendemos, cuando estamos recién como acercándonos a la información que estamos aprendiendo, entonces vamos a hacer ese proceso de codificación que implica identificar si esa información es nueva o no, si podemos asociarla con información que previamente hayamos aprendido, si podemos sintetizarla, si podemos agruparla. Entonces, ese es el primer tratamiento que se da a la información y se conoce como justamente como registro o codificación, que en la analogía de la biblioteca también tendría mucho que ver con, por ejemplo, ponerle el rótulo al libro para saber a dónde se va a llevar para guardar. Entonces, posteriormente, cuando ya hemos tenido ese primer acercamiento, pues justamente vamos a almacenar la información, vamos a guardarla, que además es muy interesante porque el almacenamiento y la evocación, o sea, el recuerdo de la información, a pesar de que tal vez nosotros lo imaginamos como algo muy estático, es más bien dinámico. Es decir, cada vez que nosotros recordamos, ese recuerdo lo estamos editando y están cambiando detalles de él. Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, porque uno es creativo, entonces a veces quita o pone detalles en el recuerdo. O sea, ejemplo, uno está recordando una reunión que hubo y de pronto se acuerda de una persona que estaba con uno y de pronto no recuerda exactamente que la persona tenía una camisa azul y la imagina con una camisa amarilla mientras recuerda. Entonces a veces hay esa edición en los detalles del recuerdo. También cambia por las expectativas que tenemos. Entonces, pues no sé si les ha pasado que de pronto recuerdan una situación que vivieron hace muchos años. En ese momento era una situación o muy dolorosa o por el contrario algo que vivieron con mucho gusto, pero ahora en estas nuevas circunstancias que están en el momento en que están en sus vidas dicen, no era tan bonito como yo creía o por el contrario no fue tan duro como yo lo recuerdo, como fue para mí en ese momento. Entonces, todas estas situaciones hacen que los recuerdos se modifiquen. Es muy interesante. La memoria es muy dinámica. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio. Tenemos esta lista de palabras. Entonces, yo les voy a leer estas palabras y quiero que ustedes traten de escucharlas con atención y traten de recordar tantas como puedan. Entonces, voy a leerlas poco a poco. La idea es que no las escriban, sino que las escuchen, traten de recordarlas y cuando ya yo termine, ahí sí traten de escribir las que recuerden. ¿Listo?
para saber exactamente cuántas recuerdan de esta manera. Entonces, voy a leer las palabras. No sé si tengan a la mano un lápiz y papel. Si no, les doy un momentico para que de pronto lo busquen. Bueno, creo que todos de pronto tenían a la mano. Entonces voy a irles leyendo las palabras. Recuerden, traten de no escribir las palabras en este momento, sino cuando yo termine de leerlas. Entonces, las palabras son carro, arquitecto, helicóptero, sofá, pepino, burro, perro, atún, funcionario, escritorio, taburete, gato, aceitunas, avión y bombero. Entonces, quiero que escriban las palabras que recuerden de estas que yo les leí en un momentico, en unos segundos. Bueno, y entonces ahora que terminen de escribir las palabras, quiero que escriban cuántas lograron recordar. Algunas personas que de pronto quieran hacerlo a través del chat. Diez, 6, 10, 7, 11, muy bien. 12. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo que de pronto les va a ayudar a recordar todas las palabras. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero esas palabras hacen parte de unas categorías más específicas. Entonces, estas son las categorías. Había unas que son profesiones, unas que son animales, unas que son comida, unas que son muebles y unas que son medios de transporte. Entonces, ahora con esa pista, entonces quiero que traten de escribir nuevamente todas las palabras que recuerden. Y de la misma forma que antes, entonces escriban por favor en el chat, pues ahora con esta pequeña pista, cuántas recuerdan. De pronto incluso las personas que ya habían escrito, listo, 12, 13, 9, 10, 11, 7. Entonces sí mejoró un poco el número de palabras que recuerdan con esta pista. Voy a dejarles acá para que comparen. Ay, no sé, ya. Profesora Marta, ¿por qué se estresó? Cuéntenos un poco. ¿Qué pasó? 12. Entonces, la idea del ejercicio, pues justamente es mostrarles cómo en el día a día se pueden utilizar estrategias para mejorar, en este caso, los procesos de codificación y por tanto de aprendizaje y de recuerdo
de la información. Entonces, cuando nosotros categorizamos o agrupamos la información, va a ser mucho fácil posteriormente recortarla. Así como estos, pues hay otras estrategias que más adelante les voy a mostrar y que pueden servir para recordar pues mucho mejor la información. La profesora Marta dice que les estresan estos ejercicios. Bueno, realmente más que de pronto como frustrarlos o estresarlos, la idea del ejercicio es mostrar un poco cómo funcionan esas estrategias. Si a veces es como un poco de pronto cansón hacer los ejercicios porque pueden ser pues justamente como frustrantes. Pero más allá de pronto mostrar o de hacer la comparación o la competencia de cuántas palabras recuerda uno o el otro, de pronto era como mostrar la utilidad de esas estrategias. Justamente esta en particular pues hace referencia a la categorización, pues que es la agrupación de la información a partir de sus características comunes, que esto de hecho requiere también de pensamiento abstracto, de abstracción de esas características comunes, y que es algo que también permite que uno asocie la información con información previa. Además de esta, también se pueden utilizar estrategias como el aprendizaje espaciado. Entonces, normalmente cuando uno tiene que aprender información muy voluminosa, uno trata de sentarse a aprenderla en un solo ensayo, es decir, se sienta, la estudia y espera que de pronto la información se aprenda en su totalidad fácilmente de esta manera. Sin embargo, pues se sugiere que los ensayos de aprendizaje, o sea, las veces que nosotros repetimos la información que queremos aprender, sea sucesivo, o sea, que haya varias exposiciones a la información y que tratemos de hacerlas cada vez más distantes entre sí. Por ejemplo, que si yo estoy tratando de aprender un poema, entonces, o una receta, entonces la leo hoy, la vuelvo a leer mañana y después la vuelvo a leer en una semana y después la vuelvo a leer en 15 días. Entonces estoy espaciando el tiempo de exposición entre cada uno de los ensayos de aprendizaje. Y también obviamente acá sería muy recomendado lo que hablábamos al principio del método Pomodoro. Entonces a veces cuando tratamos de aprender información durante un tiempo muy prolongado, pues también la capacidad atencional, si no es tan buena en un nivel óptimo, va a jugarnos en contra y también es importante pues que esto no pase. También podemos hacer creación de historias con la información que queramos aprender, por ejemplo, con lo que estamos aprendiendo ahora, con una dirección que nos están dando, bueno, casi que con cualquier tipo de información nosotros podemos identificarla, sintetizarla y tratar de crear historias, y eso va a hacer que la codificación y por tanto la evocación posterior sea mucho más fácil. Igual las técnicas de imaginería visual, pues, que consisten justamente en tratar de hacer una imagen mental de lo que estamos aprendiendo a medida que lo estamos desconociendo y nos estamos exponiendo a esto. Y pues hay otras estrategias mucho más externas, que de hecho son ayudas externas como el uso de agendas, los calendarios, los recordatorios, o incluso la lista como la que les mostraba, la de selección y optimización de planes cognitivos de Solver y Matir, que permiten que uno organice y lleve un registro también sobre las actividades del día a día y sobre la información que hay que aprender. Esa es otra pregunta que sé que surge con mucha frecuencia, y es si está bien o no hacer uso de esas ayudas externas. Realmente lo que se encuentra es que muchas de estas ayudas, como además están siendo cada vez más comunes, a pesar de que muchos dicen, que lo he escuchado mucho, como no, pues es que antes todo el mundo se sabía los números de teléfono de su familia o de sus conocidos, pero recientemente con el uso del celular, entonces ya uno no se sabe ni el propio número. Pues eso pues sí es un efecto negativo, pero sin embargo, si uno hace un uso, digamos, consciente, regulado de este tipo de ayudas, pueden ser muy útiles. Por ejemplo, usar un calendario para las citas y las actividades pendientes muy importantes, usar recordatorios para las reuniones, sobre todo, o para las actividades, sobre todo cuando hay varias el mismo día. O, por ejemplo, los recordatorios también se pueden utilizar para adquirir un hábito y se pueden ir retirando gradualmente.
Entonces, en lugar de ser enemiga nuestra, pues la tecnología puede ser una muy buena ayuda, pues para evitar los olvidos de las actividades del día a día. Profesora Sara, si puede escribir su pregunta, ya casi terminamos y resolvemos todas las que hay pendientes, pero con gusto si puede escríbala, ya la resolvemos. Bueno, entonces para terminar aquí hay algunas recomendaciones generales, digamos que hemos tratado de recoger desde el servicio de neuropsicología en el hospital universitario, incluso en la línea de neuropsicología de la Universidad Nacional, que hace parte del Departamento de Psicología. Ahora pues estamos trabajando también en algunos documentos, digamos, de divulgación para que también haya recomendaciones que se puedan seguir en el día a día para evitar que haya dificultades cognitivas pues derivadas de toda la situación que estamos viviendo. Entonces, ya les había mencionado la primera y es tratar de mantener la rutina diaria como de costumbre, o sea que no, que porque ahora estamos en aislamiento, no tenemos que salir, empecemos a dejar de lado las actividades que ya estábamos haciendo, tanto las de autocuidado como otras actividades que estamos realizando. Entonces la idea es tratar de que esa rutina se mantenga de la misma forma, tratar de irnos a dormir a la misma hora, tratar de levantarnos a la misma hora que siempre, y tratar de mantener la secuencialidad entre estas actividades. Algo muy interesante es explorar los gustos que uno tiene y buscar o mantener pasatiempos. Creo que este es un momento pues óptimo de pronto para retomar muchas de esas actividades que en algún momento muchos empezamos, pero que por cuestiones laborales o por cuestiones ocupacionales o porque de pronto no le veíamos la utilidad o la necesidad, no las hacíamos. Entonces, dentro de esas, en este momento, de hecho, también dentro de la misma línea, hay dos que les comento que estamos pues, justamente trabajando para diseñar un programa mucho más estructurado. Una es la horticultura, que incluso se denomina hortiterapia, que consiste en hacer tareas de jardinería, o sea, tareas de jardinería como cuidar plantas tanto ornamentales como florales, incluso horticultura productiva, entonces estas huertas, digamos, caseras orgánicas que se están haciendo mucho más populares recientemente, también son una actividad que demuestra que tiene efectos sobre la cognición, incluso sobre el estado de ánimo. Entonces, por un lado esta, la horticultura, también las actividades de dibujo para quienes tienen como más esa vena artística. Entonces, la copia de dibujos, no es necesario de pronto ser tan creativo, pues si lo son mucho mejor, pero hay algunas personas que de pronto tienen de pronto un poco menos de habilidad para hacer una obra de ceros. Entonces se encuentra que, por ejemplo, pintar o copiar dibujos, ya sea cosas que a ustedes les gusten, por ejemplo, ahora en lo que estamos trabajando justamente es en el dibujo de aves, asociada con el canto del ave en particular. Entonces ahora hay muchos manuales, muchos recursos audiovisuales en internet en los cuales ustedes pueden encontrar justamente la imagen, el nombre y el sonido del ave y pues más para quienes de pronto han tenido el hábito de hacer la observación de aves, sería algo pues como para mantener. Esas son algunas ideas. Realmente a mí no me gusta dar recomendaciones genéricas de pasatiempos porque realmente es algo que depende mucho de los gustos y características personales, pero pues para darles algunas ideas. Es importante mantener el contacto con el mundo exterior, pero tratar de no abusar de la información disponible, es decir, no estar todo el tiempo de pronto pendiente de las noticias, ni estar leyendo todo el tiempo los boletines del Instituto Nacional de Salud. O sea, sí es importante saber qué está pasando afuera, pero tratar de no, digamos, abusar de esa información porque puede tener un efecto contraproducente, sobre todo a nivel emocional. Tratar de discutir la información que recibe con personas cercanas. Entonces, esta información sobre la actualidad nacional y sobre todo lo que está pasando, es importante de pronto hablarla y discutirla con personas cercanas, ya sea con sus familiares, con las personas que estén a su lado, con personas con quienes hablan. Es muy importante y además también tiene un efecto
estimulante en la cognición hacer ese tipo de charlas que sean un poco más, digamos, para tratar de controvertir esta información, porque además les obliga a ustedes a abstraer esa información, a recordarla, a expresarla. Entonces, es un espacio mucho más enriquecido. Hacer uso de las tecnologías para mantenerse conectados con sus seres queridos, a pesar de que de pronto no a todos nos agrada la idea de tener que usar una videollamada para vernos o para escuchar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Bueno, pues este es un momento en el cual podemos encontrar un poco la cara amable de estas tecnologías. Un ejemplo claro es lo que estamos haciendo ahora. Entonces sabemos que desde los mensajes de texto, el WhatsApp, las llamadas, las videollamadas, todo esto nos permite mantenernos en contacto y es muy recomendado hacerlo. Otra cosa que se recomienda recientemente, entonces, llevar un diario de actividades y una agenda, Lo más recomendado sería llevar un diario pequeño en el cual uno escriba pues, las actividades que ha realizado en el día, con el detalle que ustedes quieran. De hecho, pues el ejercicio de escritura puede ser tanto estimulante como terapéutico, porque de hecho en la escritura uno puede expresar muchas cosas que a veces cuesta expresar verbalmente o que uno no encuentra la persona con la cual hablarlas. Entonces, este tipo de estrategias son muy útiles. Si están viendo televisión, la televisión en sí misma no es algo macabro, no es algo malo. Lo importante es de pronto que no se vuelva un ejercicio pasivo. Entonces, si están viendo un programa de televisión o escuchando un programa de radio, estarse haciendo preguntas constantemente sobre lo que están viendo. Incluso, pues, si están con otras personas, también se sugiere mucho hacer pequeños cineforos en la casa. Entonces, de pronto ver una película que les hayan recomendado, una que hace rato tengan ganas de ver, y hacer una discusión alrededor de la película y los temas que más les importe alrededor de la misma. La música también se encuentra que es una fuente de estimulación cognitiva muy importante. Entonces, por ejemplo, escuchar un álbum de su compositor o de su cantante favorito, tratar de recordar la letra de las canciones si la tienen, tratar de recordar situaciones que hayan vivido o que les recuerden esas canciones en particular, incluso conectarse con la emoción que les genera la música o la canción en particular. Y pues digamos que son actividades que no requieren mucho tiempo, muchos recursos, pero pueden ser muy útiles. Algo que recientemente está muy en boga y que de hecho tiene muy buena evidencia, aquí dejo como una referencia pequeña que pues justamente, que expone algunas características de cómo la meditación y algo que se denomina conciencia plena o mindfulness puede tener efectos positivos sobre las emociones, sobre la salud mental, puede generar un mayor estado de bienestar y también hay un efecto positivo en la cognición. Entonces puede haber una mejor capacidad atencional, incluso una mejor capacidad para inhibir estímulos irrelevantes. Es algo bien interesante. Muy interesante porque pues, es una técnica que podríamos denominar oriental que se ha venido trayendo a Occidente y se ha puesto pues, en la mira de procesos de investigación. Bueno, ya casi vamos a acabar con esta parte, pues con la charla son otras recomendaciones generales. Entonces, cuando tengan tareas muy complejas, por ejemplo, hacer una comida, hacer una receta, organizar una habitación, bueno, este tipo de actividades que pueden ser muy complejas, la idea es dividirlas en pasos más simples para poder llevar un muy buen registro y muy cuidadoso, digamos, tratar de supervisarlas y evitar que haya, digamos, algún olvido en las mismas. Tratar de hacer dos cosas a la vez, esto que, digamos, no es algo para hacer todo el tiempo, es un ejercicio que se puede hacer durante algunos minutos y justamente está orientado a tratar de mejorar las habilidades de atención dividida y alternante. Entonces acá les doy un ejemplo de pintar una mandala mientras escuchan música y tratan de seguir la letra. Es algo que se puede hacer durante algunos minutos y fortalece esas habilidades para hacer dos tareas en simultáneo.
Otra cosa, leer en espacios donde hay muchos estímulos, por ejemplo, sentarse cerca a la ventana donde entra ruido. No es para hacerlo todo el tiempo, pero si se hace de forma controlada durante un momento, también ayuda a fortalecer las habilidades de inhibición y de selección de estímulos irrelevantes, de estímulos relevantes frente a los irrelevantes. Un segundito que se me va el computador. Además de esto, pues actividades como los juegos de mesa, sobre todo los juegos que involucran estrategia, como el Scrabble, Risk, Uno, los naipes, el póker, la escalera, el ajedrez, la yenga, bueno, todas estas actividades que son de estrategia, sí tienen un efecto interesante sobre la cognición, o actividades que sean de integración, por ejemplo, el stop o el incluso había preguntas y de casualidad los rompecabezas tienen un efecto benéfico, y sí, efectivamente pueden mejorar mucho la atención al detalle, la percepción, la planeación y la memoria. Entonces también es una actividad que puede ser muy útil. Revisar álbumes familiares para ver fotos o videos de eventos que han vivido antes. Entonces tiene muy buenos efectos, digamos, en términos de que estimula la memoria, hace parte de algo que se denomina terapia de reminiscencia, sino que también ayuda a conectarse con la emoción y pues con personas que o bien uno no puede estar en contacto con ellos recientemente o bien pues han fallecido. Es algo muy interesante que ayuda como a revivir esas memorias y a evitar que pues se deterioren. Y lo que ya hablábamos, tratar de hacer una planeación semanal de las actividades para al final hacer un registro, ver cuántas de estas se cumplieron y tratar de identificar por qué no se cumplieron las que de pronto se dejaron de lado. Bueno, ya hablamos de prestar atención a las sensaciones al menos 5 minutos al día con el ejercicio que nos usaba de sentarse al lado de la ventana, tratar de llevar un control de los cronogramas que se hacen, tratar de asociar la información nueva con información que ya conocen, que es algo que seguramente están haciendo en este momento, hacerse preguntas de control frente a lo que están leyendo y los juegos de estrategia de los que ya hablamos. Una última cosa que me parece muy, muy, muy importante, que seguramente también se preguntaron en algún momento, es cuáles pueden ser signos de alarma de que se está presentando algún grado de deterioro cognitivo. Entonces estén muy pendientes, por ejemplo, la desorientación en el tiempo o el espacio, no saber dónde están o en qué momento, en qué día están, en qué año están, que también para esto es muy importante estar en contacto con, como les digo, con el mundo externo y también con los calendarios, así sea como una rutina que se vaya adquiriendo. Si hay alguna dificultad para reconocer a seres queridos o personas con quienes se mantiene contacto constante, si se olvidan detalles de los eventos recientes, por ejemplo, que desayuné, qué hice en la mañana, qué hice el día anterior, digamos esa información de eventos muy recientes. Si hay menos disposición para conversar, si hay problemas para articular palabras, para encontrar palabras o para comunicar ideas de forma coherente. Si ustedes mismos, como les decía, se han preocupado porque notan que recientemente hay una pérdida o más bien una dificultad en la memoria que han notado, si sienten que han aparecido recientemente de forma muy abrupta síntomas de depresión o ansiedad, si se ha alterado su patrón de sueño, si han de pronto perdido interés en su cuidado y aseo personal, si tienen problemas para reconocer o nombrar objetos, o dificultades para realizar actividades complejas que venían haciendo sin ninguna dificultad, como como lo que les mencionaba al inicio. Bueno, entonces este es mi correo, porque pues seguramente en algún momento habrán quedado algunas dudas o algunas cosas que quisieran que profundicemos más adelante, entonces me pueden escribir, aunque pues la idea es aprovechar este tiempo que nos queda para responder las preguntas. ¿Listo, Liliana? ¿Te comenzó a leer las preguntas? Sí, por favor, por Bueno, favor. la primera pregunta que tenemos aquí archivada ¿es normal olvidar acciones de la semana pasada o que se hizo algunos días? A veces me tengo que concentrar para recordar cosas que no tan lejanas. Ok, bueno, como les señalaba, si es algo que ocurre, un olvido real, o sea que, digamos, no es solo que me tocó esforzarme, listo, si me tocó esforzarme para recordar, pero lo recordé, tal vez no es algo tan preocupante.
Sería muy, muy preocupante si me esfuerzo y aún así no recuerdo, por ejemplo, lo que les decía, que desayuné hoy o que hice hace 2 días. Ahí, y habría que empezar a hacer un seguimiento mucho más cuidadoso para ver esto que tan frecuentemente está pasando. Ahí yo recomendaría el uso de un diario también para ver si de pronto incluso cosas que dejé registradas en el diario las he olvidado. Ese sería como un punto importante. Bueno, la segunda pregunta es de la profe Maritza Naranjo. Nos dice, he notado que al sentir miedo por varios aspectos dados por la situación actual, tengo síntomas como los que mencionaba al respecto al COVID-19. Entonces, esto se puede deber a la cantidad de adrenalina y cortisol. Ok. Bueno, podría llegar a tener que ver, o sea, puede ser, no sé si de pronto hacía referencia a la profesora Maritza a los problemas de concentración, por ejemplo. ¿M? Entonces, sí, efectivamente puede haber dificultad para recordar información en situaciones que implican niveles de estrés muy altos. ¿M? Y de hecho, en situaciones como estas en las que claramente sí hay pues este efecto, puede llegar a ocurrir. También hay que tratar de identificar si esos síntomas emocionales o las respuestas de estrés están siendo demasiado frecuentes y allí pues sí sería importante de pronto consultar con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, podría ser, pues de pronto para hablar sobre esto y para ver si se requiere una intervención mucho más cuidadosa, pero sí puede tener una relación. Bueno, nos dice Camila Navarro. ¿Sirven esos ejercicios que dicen que trabajan los dos hemisferios al hacer cambios de posición de las manos alternantes o cepillarse los dientes con la mano no dominante? Ok. Sí, esas son actividades que pueden ayudar a trabajar dos cosas. Uno, el control motor sobre el lado no dominante del cuerpo, que de hecho pues sí es una habilidad que puede ser muy útil y sí efectivamente puede mejorar mucho la comunicación interhemisférica. Obviamente hay que realizarlas igual que con todo de manera sistemática y digamos, prolongada en el tiempo para que tengan un efecto. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, empiecen a notar que hay mejor control de ese lado no dominante, pues pueden decir que ya hay un efecto mucho más claro de esas actividades. Bueno, nos dice la profe María Arley, ¿armar rompecabezas también ayuda a la memoria? Entonces, como les decía hace un momentico, tanto a la memoria, sobre todo, pues digamos, la memoria puede ser semántica, si están armando, por ejemplo, la imagen de una obra de arte o la imagen de una escena visual, eh, pues se van a requerir mucho más elementos de este tipo. También puede ayudar a la memoria episódica, perdón, o sea, en tanto pues si es una actividad que van a realizar a lo largo de varios días, pues van a tener que recordar, por ejemplo, en qué punto terminaron, dónde dejaron las partes. Y también mejora procesos de atención, de memoria de trabajo, trabaja sobre la percepción y son actividades que también necesitan de planeación. Entonces sí es una actividad que puede ser muy, muy estimulante si se hace también pues, de forma consistente. Bueno, nos preguntan, cuando el sueño es muy ligero y se siente que uno piensa mientras duerme, me levanto cansada, ¿es normal o es un estado ansioso? Okay. Pues en ese caso sí sería bueno identificar si hay otros indicadores de un trastorno del sueño, por ejemplo, que uno se esté quedando dormido a lo largo del día, que sería somnolencia diurna, despertares continuos durante la noche, o sea, no solo en la fase inicial del sueño, sino que a lo largo de la noche uno esté constantemente despertándose. Hay que descartar de pronto que haya un trastorno del sueño en sí mismo. Sin embargo,
sí puede ocurrir que si es algo de aparición reciente, tenga mucho que ver con, pues, con niveles más altos de ansiedad, incluso con síntomas depresivos. Habría que ver y diferenciar si, digamos, tiene algo que ver con esto. Pero sí sería importante de pronto prestarle atención a hace cuánto está ocurriendo esto y qué tanto está afectando la calidad del sueño, digamos, a lo largo del tiempo. Bueno, nos pregunta el profe Aureliano. ¿Hay estudios de diferencias en la capacidad del recuerdo según el sexo? La pregunta nace porque se dice que una mujer retiene más Ujú. detalles al entrar a una reunión en compañía de un hombre que este. Ok. Realmente en la capacidad de aprendizaje en sí misma no hay estudios que tengan resultados consistentes que digan que hay diferencias de género en esa capacidad. Eh, en investigaciones que se han hecho sobre todo en envejecimiento normal, se encuentra que las mujeres tenemos cierta protección dada por el estrógeno y hace que de cierta manera no seamos tan susceptibles a las alteraciones o a los cambios, perdón, en la memoria que son típicos del envejecimiento. Pero más allá de eso, no recuerdo que se hable de algo como una capacidad para aprender mucho más o menos. Sin embargo, tal vez puede tener más que ver con esa capacidad para centrarse, como la atención al detalle, digamos, podría decirse. Sin embargo, pues recientemente se ha encontrado que más que una diferencia de género, es una diferencia que puede tener mucho que ver con factores de crianza o factores culturales. Entonces, pues digamos que eso se hace más evidente si comparamos cohortes. Entonces, pues realmente en otros momentos históricos a las mujeres digamos, se nos orientaba o se nos daba más recursos para aprender ciertas habilidades que otras. Incluso se habla de que evolutivamente pues, las mujeres tenemos cierta orientación hacia estímulos más que los hombres. Y está este mito también de que podemos hacer dos cosas a la vez mejor que los hombres. Sin embargo, pues tiene mucho más que ver con justamente la crianza y las habilidades que se van aprendiendo a lo largo de la vida. Esa es la única diferencia, la del factor protector del estrógeno, es la única que recuerdo como en ese sentido. Liliana, nos dice el profe Aureliano, no en conocimiento, sino en recuerdo o en memoria reciente. La pregunta no es Ujú, en aprendizaje, sino en retener detalles. ujú. Sí, sí, de pronto está orientado a lo que señalaba hace un momento, que definitivamente en ese caso no hay una diferencia de género en sí misma, o sea, que haya una mejor ejecución de las mujeres en esas tareas, sino en general de personas que hayan tenido más actividades desde edades tempranas que los lleven a tener mayor atención a los detalles. Entonces, eso puede tener mucho que ver con la calidad de los procesos educativos en los primeros años de escolaridad, con las actividades que se realizaban en la casa, con qué tan involucrados estaban en actividades pues, extraescolares. O sea, hay muchos factores que pueden explicarlo más allá de las diferencias de género. Espero que, no sé si es un poco más claro. Ok. Sí, en general no hay evidencia que muestre que las mujeres somos mejores para recordar detalles. Realmente no hay evidencia fuerte al respecto. Entonces no habría como esa diferencia de género tan clara. Ah, gracias. ¿Quedan más preguntas, cierto? Estoy viendo por acá unas.
Bueno, esta me parece interesante. No sé, Jetsu, si podemos remitirnos, que me dicen que había una pregunta sobre si escribir mejora la memoria. Vamos a buscar si la encuentro. Dice que escribir no nos ayuda a mantener la memoria. Ok. Sí, efectivamente los ejercicios de escritura, sobre todo, pues no necesariamente tienen que ser la escritura creativa, sino lo que yo les mencionaba hace un rato, por ejemplo, de tratar de llevar un diario o de expresar situaciones que tengan un contenido emocional muy, muy saliente, eh, ayuda a, a estimular procesos no solo lingüísticos asociados a la escritura, sino también la evocación de detalles, justamente la atención a esos detalles a lo largo del día, eh, también a explorar pues justamente las connotaciones y las asociaciones emocionales relacionadas con esos eventos. Entonces, sí puede ser una buena estrategia para mejorar o más bien para mantener la memoria en un buen estado. La escritura creativa también tiene unos efectos benéficos sobre la capacidad cognitiva, solo que de pronto no todos tenemos digamos, esa habilidad. Sin embargo, pues es importante empezar a hacer el ejercicio de escritura, así sea con textos cortos, y tratar de pronto no centrarse tanto en los aspectos formales, sino en el ejercicio en sí mismo. Puede tener muy buenos efectos. No sé si eso responde la pregunta de la profesora. Acá veo que había otra. Entonces dice la profe Maritza, se dice que la emocionalidad tiene mucho que ver con la memoria, la cantidad de dopamina, serotonina, oxitocina que se produzca por estas actividades agradables. Eso tiene que ver con la carga positiva de estos químicos a cambio de adrenalina y cortisol. Realmente sí, incluso se encuentra que las actividades que tienen un alto impacto emocional, ya sea positivo o negativo, sí tienen una mejor recordación. Entonces, sí es muy interesante cómo esos aspectos emocionales pues juegan un papel en la memoria. Dice que si hay relación entre deterioro cognitivo y memoria con caídas de glucosa en pacientes con diabetes, sí es muy importante mantener pues una estabilidad de los niveles de glucosa y evitar pues tanto los picos altos como los picos bajos, porque sobre todo cuando se mantienen en el tiempo sí pueden tener un efecto, digamos, adverso a largo plazo en la cognición. Y las referencias, sí, efectivamente, pues voy a hablar con Gerson para ver si podemos organizar una forma de enviarles la presentación para que todos tengan acceso a la información que estuvimos discutiendo. Y ahí están los enlaces del video que les comenté sobre las sensaciones, sobre los sentidos, perdón, y las de las cartillas también. Gerson Profe, me dirá muchas si... gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Como les digo, pues fue un placer. Ahí queda el contacto por el correo y a través pues, de la cooperativa también si hay alguna otra pregunta o algo más en lo que pueda colaborarles y si nos podemos ver en otro espacio, pues con todo gusto. Gracias a ustedes por pues, su activa participación, por las preguntas, por hacer los ejercicios a pesar de que sé que a veces son un poco, de pronto, no son tan amenos para todos. A algunas personas les gustan otro tipo de actividades, pero sí, efectivamente, pues la intención era como hacer una reflexión alrededor de todas estas capacidades que tenemos. Muchas gracias. Profe Liliana, buenas tardes. ¿Cómo están? Con Mónica Fernández, para los que me escuchan, con la directora del PCR. Pues mil gracias en primer lugar a usted por esa estupenda y maravillosa conferencia y por todas las ayudas y los tips que nos ha dado en estos momentos, digamos, de confinamiento, en donde pues los necesitamos. A los asociados que participaron, mil gracias. También decirles un poquito de anuncios parroquiales, es que para el mes de mayo seguimos con estas conferencias. Dentro de 8 días vamos a tener una conferencia en ciberseguridad. El siguiente miércoles vamos con una conferencia sobre cómo alimentar al adulto mayor. Y para el último miércoles de mayo vamos con unos tips 10 tips sobre resiliencia, ya con la psicóloga Nasli Becerra, que ya muchos la conocen, que ya con ella hemos tratado varios de los temas de salud mental.
El día de ayer les compartimos un boletín precisamente con ejercicios de gimnasia cerebral, un poco conectando lo que nos enseña hoy la profe Liliana, lo que vimos con la profesora también María Fernanda Lara hace 8 días. Si las personas no los han recibido, por favor, Gerson, le escribes en el chat el correo al que nos pueden escribir. El boletín lo compartió la cooperativa por el WhatsApp, nosotros también, y lo enviamos al correo electrónico. Es un boletín que diseñamos precisamente con ejercicios que permitan mantener el cerebro activo. Se diseñó de forma tal que ustedes puedan dar clic a la página y los lleve al hipervínculo donde podrán hacer los ejercicios. También este viernes vamos a iniciar con un taller fabuloso a las 4 p.m. también por Zoom con la profesora Beatriz Mena. Si algunos de los que estuvieron en nuestra primera charla, ella tuvo unos temas sobre la IU de la actividad física, y con ella vamos a empezar un tema muy interesante de actividades funcionales, digamos, para todas las personas, aplica para aquellos que tengan, el taller se va a llamar de la funcionalidad parcial a la total, programa de ejercicio físico para todos. Digamos que aplica para personas funcionales activas, funcionales sedentarias, diversidad funcional, si tienen alguna restricción parcial o severa de movimiento. La profe Beatriz Mena es fisioterapeuta y estoy seguro que el taller que los vamos a manejar los 4 viernes de mayo, pues va a ser también de mucha utilidad para todos a través de Zoom, entonces también para que nos puedan acompañar. Estas conferencias las estamos dejando grabadas, entonces también si quieren tener la grabación, la cooperativa las está subiendo a la página, si no, por favor, nos escriben también al correo, ahí lo estoy anotando, para que se las podamos compartir. Ya por último, pues nuevamente reiterarles nuestros agradecimientos, seguimos trabajando en este tema de bienestar virtual, que pues sabemos que no solamente será por la cuarentena, sino muy seguramente, pues digamos, esto ha sido una oportunidad maravillosa para nosotros también porque nos ha abierto un abanico de posibilidades de tener un acceso más directo con nuestros asociados, de poder generar estos espacios de compartir conocimiento y pues definitivamente de reinventarnos de alguna manera en todo lo que va a tener que ser el bienestar a partir de adelante y pues en lo que nos estaba, en los espacios y en los panoramas que nos está abriendo esta situación por COVID-19. Entonces, mil gracias a todos, una feliz tarde, profe Liliana, igual nuevamente le reitero nuestro profundo agradecimiento. Feliz tarde para todos, gracias. Profesora Mónica, muchas gracias por esas palabras y a todos los profes, muchas gracias por la asistencia, a la profe Liliana por la clase. Les recuerdo de nuevo que la clase queda grabada y será publicada en la página de la cooperativa de los profes de la Universidad Nacional. Entonces, cualquier cosita que necesiten, yo dejé mi correo, la profe Liliana acaba de dejar el correo de ella, cualquier cosita nos escriben para pues cualquier duda que tengan o para comenzar a enviarles la información de todos los cursos. Hasta luego para todos los profesores, para la profe Liliana. Chao. Tengan bonita tarde. Hasta luego.